Muy buenas tardes. A nosotros nos correspondió el tema del rotámetro. Mi grupo está conformado por mi compañero Anderson Pimiento y quien les habla, pues Sebastián Bustos. Eh, el rotámetro. ¿Qué es un rotámetro? Prácticamente se debe aclarar que el rotámetro es uno de los, son tipos de cuadalímetros enfocado más que todo pues en el área de de la industria, de lo industrial. La función esencial pues de la medición de flujos, pues es un instrumento de medición que determina el caudal, que quiere decir la cantidad de flujo que se mueve dentro de un tubo por una cierta cantidad o una cierta unidad de tiempo. De aquellos líquidos o bueno, diferentes gases o algún tipo de compuesto que pues pase por estos líquidos. Además, hay que cortar que es un instrumento que trabaja prácticamente pues con un flotador en forma cilíndrica que juega con una densidad de flujo pues prácticamente para así poder determinar las propiedades de la velocidad, la cantidad de compuesto líquido que pasa por un determinado tubo. Como lo dije, pues es un instrumento de forma cilíndrica y de área variable y presenta pues en su interior un flotador. Su medición se basa prácticamente en la capacidad del fluido que desplaza en un área vertical y pues así poder incrementar su área de paso o alcanzar una altura directamente proporcional del flujo. Ahí como lo podemos ver en la imagen, pues esto es un rotámetro y pues prácticamente este es el instrumento que se utiliza para esto. Bueno, antes de hacer su uso, pues ¿para qué sirve un rotámetro? Como lo dije anteriormente, es un instrumento especializado en la medición caudal, ya sea en tubos o tuberías, para así poder conocer el flujo, la densidad y otras variables necesarias para los análisis químicos y físicos de ese compuesto. Bueno, su función esencial es medir flujos, como lo dije, bien sean líquidos o algún otro tipo de material. Prácticamente los más usados o los que más se resalta es en permitir controlar todo lo relacionado con el rendimiento de las bombas hídricas o hidroneumáticas. También prácticamente pues permite hacer una dosificación de los diferentes aditivos usados en la industria del sector salud y en el área química. También prácticamente interviene en procesos relacionados con la mezcla, los cuales pues usan estos valores para poder mantenerse entre los límites establecidos. También podemos encontrar que intervienen en procedimientos relacionados, eh, perdón, que trabaja con los sistemas de tuberías para controlar todos los aspectos relacionados con el flujo dentro de las mismas. Y también pues tiene prácticamente una participación activa en los diferentes laboratorios, o tanto físicos como químicos o biológicos, y entre otros. Ya para poder dar a entender un poco más, el rotámetro pues generalmente cumple una función escalonada de escenarios, lo que convierte que es un instrumento de carácter universal y pues prácticamente es bastante útil y de muy buen aprovechamiento. De esto pues también se puede recalcar que, bueno, prácticamente, bueno, uno de sus usos como tal es que el flotador es directamente proporcional al flujo y bueno, el flotador se mueve de manera vertical sencillamente y su punto equilibrado es la fuerza gravitacional, pues prácticamente eh, este es su uso de, del rotámetro. Bueno, buenas tardes. Calibración del rotámetro. La calibración de rotámetros y flujómetros garantiza las mediciones del caudal sean correctas con base en las indicaciones del instrumento, evitando la pérdida de materia prima y teniendo un máximo control de los inventarios líquidos. Eh, para calibrar el rotámetro, que es como un tipo de medidor que permite determinar el caudal de un fluido, que consta
de un tubo cónico que es de vidrio, que se instala verticalmente con el extremo más ancho hacia arriba. El fluido asciende a través del tubo cónico y mantiene libremente suspendido a un flotador, como lo hablaba el compañero. Este flotador es elemento indicador y cuando mayor es la velocidad de flujo, mayor es la altura que alcanza en el tubo. Toda la corriente del fluido tiene que circular a través del espacio anular que existe entre el flotador y la pared del tubo. El tubo está graduado y a la lectura del medidor se obtiene de la escala con el borde en la lectura del flotador, que corresponde a la mayor sección transversal del mismo. Se requiere de una curva de calibración para convertir la lectura de la escala en velocidad de flujo. Los rotámetros tienen una relación casi lineal entre el flujo y la posición del flotador, comparado con una curva de calibración para medir el orificio, para él cuya velocidad de flujo es proporcional a la raíz cuadrada de la lectura. La calibración de un rotámetro es distinta a la del medidor del orificio. No es sensible a la distribución de velocidad en la corriente que se aproxima, ni tampoco a la longitud. No son necesarias aproximaciones rectas ni aspas de enderezamiento. Se consigue básicamente manteniendo constante el paso de un caudal a través del rotámetro y midiendo con precisión la cantidad de líquido recogido en un tiempo dado. Siguiente, compañero. El diseño del rotámetro. Este consta del flotador cilíndrico más denso que el del fluido, colocado dentro de un tubo cónico vertical, como lo expliqué anteriormente, con el área menor abajo y el área mayor arriba. Al pasar el flujo de abajo hacia arriba, levanta el flotador, con lo cual la posición de este será proporcional al flujo, como se puede apreciar en la gráfica. Siguiente. Pues aquí ya podemos ver como sus partes, que está compuesta por el tubo de vidrio, la varilla que es la guía. En el centro podemos apreciar el flotador, el indicador de lectura, la escala, su cabeza, la tuerca y el conector. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.